Nuestro Dios y Padre, te agradecemos, Señor, que en tu misericordia nos des este regalo de adorarte juntos en tu casa y que también, Señor, nos prometas la bendición de abrir nuestro corazón y hablarnos a Él a través de tu palabra. La bendición, Señor, de alimentar nuestra vida espiritual con ese alimento de vida eterna que es tu palabra. La bendición de llamarnos a definir fuertemente nuestra vocación de peregrinos, cuyo hogar no está aquí, sino que está en el reino de los cielos. También la bendición de corregirnos, de llamarnos a un arrepentimiento para que nuestro corazón se entregue a ti en plenitud y tu poder pueda manifestarse en nuestra vida sin límites. Bendice a tu pueblo reunido, suple todas nuestras necesidades, porque oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. En este sábado que el Señor nos regala, estamos delante de su presencia
y con gozo y alegría agradecemos al Señor por habernos guiado hasta este lugar. Le pido a los hermanos que se puedan postrar para la oración al Señor. Padre bondadoso que estás en los cielos, en esta hora venimos a ti para expresarte nuestras necesidades, para presentar ante ti una adoración conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no han podido llegar a este lugar, que tú las sustentes, que tú las acompañes en el lugar donde se encuentran. También te ruego, Señor, que estas palabras que hoy nos vas a dar sean para nuestro crecimiento, para poder alabar y glorificar siempre tu santo nombre. Sin más, Señor, te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, y gracias por el cuidado que has tenido siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Redentor, te damos gracias y te agradecemos, Señor. Amén. Hermanos, agradecemos a los hermanos que colaboraron con este bendecido culto. El director misionero hizo anuncios con respecto a la cajita que teníamos para orar. Pero hoy nos visita una joven de Chaco y tiene problemas con su hijo. Le vamos a permitir que se adelante Jessica con su hijo Mauro. Le vamos a pedir al pastor ¿quieres decir algo? Hola, buen día. Quería pedirle oración nomás por Mati, que el lunes va a ser operado por tercera vez por un tumor cancerígeno. Y nada, para que salga todo bien. Bueno, ahora con nuestro pastor Richard vamos a orar y acuérdense ustedes en oración por este pequeño que va a ser operado. Bueno, ninguno de nosotros prácticamente conocía aquí a Jessica y a su hijito Matías, ¿no es cierto? Pero nos sentimos muy cerca, muy cerca frente al dolor de una madre y a la necesidad de un pequeño. Y es propicio para ponernos delante del Señor y con toda humildad pedir la gracia que el Señor derrame sobre ellos mientras pasan por esta experiencia delicada, dolorosa. Antes de orar quería mencionar una cosita breve. Los hijos de Dios también sufren, los amados de Dios también sufren, los amados de Dios también lloran, los amados de Dios también necesitan luchar en oración frente a situaciones angustiosas. Y en este momento esta hija y este hijo de Dios necesitan de nuestras oraciones y vamos a representar nuestras oraciones de todos por esta que tendremos juntos ahora en este momento. Ella es hijita también. ¿Cómo se llama? Jocelyn. Bueno, vamos a ponernos de rodillas si podemos y si no se quedará paradita la mamá. Padre querido, Señor y Dios, tú que abrazaste a los niños cuando estuviste acá entre nosotros y dijiste que de ellos es el reino de los cielos. Aquí estamos con esta mamá y su hijito Matías y su hijita Jocelyn, pero especialmente trayendo delante de ti la vida de este pequeño Matías que sufre una enfermedad que deberá ser operado. Padre eterno,
conduce esta vida pequeña, Señor, según tu voluntad. Conduce, guía, fortalece, orienta a esta mamá para que pueda estar cerca de sus hijitos y también cerca de ti. Porque si se mantiene cerca de ti, podrá atravesar el valle de dolor con seguridad y podrá mirar hacia el futuro con certeza y esperanza. Bendícela mucho y bendice, Señor, el tratamiento, los estudios, la operación que harán con Mati, para que seas tú quien guíe la mano de los médicos en cada intervención y para que tu gloria se manifieste en este caso también en la vida de esta familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Mi amor, te amamos, ¿sabes? Jesús te ama también. Gracias. Familia de la Iglesia de Granbur, es un privilegio compartir juntos la alabanza, la adoración. Es especial, es muy lindo verles el rostro y poder saber que estamos prendidos, tomados de la misma fuente, de la misma raíz, del mismo eje, del mismo centro, de la misma vida que es Dios, más allá de las circunstancias por las cuales atravesamos cada uno, y que en general siempre están teñidas de inquietud, de dolor, atravesadas por los interrogantes que la vida nos propone y que no somos capaces de dilucidar, pero que sí somos capaces de confiar cuando miramos al Señor y de tener paz en el corazón mientras juntos nos expresamos como nos expresamos, cantando, invocando y poniendo nuestra vida cerca del Cordero, que con su sangre recibe nuestra pobreza y limpia nuestra iniquidad. Comparto una cita inspirada. En toda nuestra desesperada indignidad debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de nuestros delitos está ante los ojos del infinito. Pero el que oyó las súplicas de sus siervos en lo pasado, oirá las oraciones de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y cumplirá su palabra. Tal vez alguno de nosotros, tal vez uno de nosotros esté necesitando esta promesa específica. Por eso comienzo leyéndola, a esta cita inspirada. Ahora vamos a nuestro texto.
eje de nuestra reflexión. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Versículos 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba. Hay 3 conceptos bíblicos importantes que se repiten aún sin expresarse con palabras concretas, están repetidos constantemente en el concepto, en todo el mensaje bíblico. Y esos tres conceptos son pacto, promesa y bendición. El pacto es el marco sobre el cual Dios actúa con sus hijos, aquellos que no se resisten a sus invitaciones de gracia. El pacto es el modo como Dios opera con aquellos seres humanos que no se rebelan abiertamente, que no se separan en forma completa, sistemática y esencialmente del llamado de Dios. Y todos nosotros estamos aquí porque de alguna manera hemos respondido al llamado de Dios para entrar en esa relación de pacto que está señalada objetivamente como identidad por el bautismo. El bautismo identifica a la persona que desea entrar en la relación de pacto, o también llamada alianza. Es la forma externa de identidad a los que son parte integral del pacto. Pero no solamente son parte integral del pacto aquellos que se bautizan. Hay personas que no se bautizan y viven una experiencia de pacto y lo harán en algún momento. Porque el marco donde Dios actúa con los seres humanos que no son rebeldes a su accionar, a su búsqueda, a su llamado, a la manera como Él actúa para encontrarse con el ser humano, el marco es el pacto, la alianza. Y Dios no hace nada con los seres humanos fuera del marco del pacto. Lo hará al final de la historia cuando haga su juicio definitivo sobre los pecadores rebeldes. Pero mientras tanto no hace nada fuera del marco del pacto. Todo lo que hace está en ese marco.
Y cuando llama a una persona y esa persona se resiste y se aleja y voluntariamente lo rechaza, Dios no puede actuar para darle promesa y bendición, porque la persona se separa del pacto, de la alianza que Dios quiere incorporar, a la que Dios desea incorporarlo. Y la promesa es la manera como Dios declara su propósito para aquellos que entran en la alianza, en el pacto. Dios dice, si tú deseas ser mi amigo, entrar en pacto conmigo, en alianza conmigo, yo te prometo bendición. Yo te prometo bendición. Y esa bendición se expresa de 1001 formas, solamente que a veces los que vivimos en la relación con Dios, más allá de nuestras dificultades, luchas, pruebas y a veces también de nuestros desatinos, de nuestros errores y de nuestros pecados, pero aun cuando nos mantengamos, porque nuestro corazón no se rebela contra Dios en el marco del pacto, hay bendición. Solamente que esa bendición a veces no la advertimos claramente, porque estamos acostumbrados como seres humanos a determinar que la bendición es lo mismo que ventajas y que bondades que recibimos, así como las recibimos en términos humanos y materiales. Y las ventajas y las bondades de Dios, o sea, su misericordia, tiene una naturaleza que escapa y supera muchas veces a esas circunstancias materiales con las cuales medimos todo lo bueno, ¿no?, que nos sucede. Y finalmente, la bendición tiene que ver con la manera como Él nos conduce, y como nos promete que un día final nos encontraremos con Él en el reino para recibir la plenitud de esa bendición. Pero descubrir al Dios que nos bendice todos los días y de diversas maneras es siempre una aventura maravillosa, que requiere de nosotros escaparle al esquema mundanal por el cual percibimos las cosas y ir al esquema espiritual por el cual sentimos que nuestra vida tiene propósito y que no estamos solos. Pero el caso que vamos a considerar es como si pusiéramos todos estos conceptos abstractos para darle significación en términos humanos de una persona que se llamó Jacob. Y Jacob vivió una experiencia especial porque él en carne propia sintió la dolorosa experiencia de estar cargando con el pecado y con la culpa a partir de hechos concretos que él eligió y decidió para su propia vida. Porque él había tenido, por la experiencia de sus padres, la noticia de que Dios le había prometido una bendición especial. Cuando nació junto a su hermano, Dios se reveló a sus padres para decirle que Jacob, que él recibiría una bendición especial y que esa bendición tenía que ver con la manera como Dios conduciría a su pueblo y formaría su pueblo en esa tierra prometida que ahora ellos habitaban. Y los padres de Jacob eran conscientes que Jacob sería quien, por definición de Dios, por voluntad de Dios, sería el que lideraría esa promesa y esa bendición. Y Jacob era sensible a la voz de Dios. Jacob tenía interés en las cosas de Dios. No así su hermano Esaú. Mientras Jacob tenía interés en las cosas de Dios, Esaú era alguien que le interesaba las cosas de este mundo y lo concreto, lo que podía expresarse en términos materiales, en ganancias materiales. Todo lo que podía expresarse en lo concreto, en la ganancia material, en el aquí y el ahora, en lo que se podía contabilizar. Eso era el interés de Esaú.
mientras que Jacob era sensible a las cosas de Dios. Por lo tanto, la promesa de que la bendición de Dios llegaría a través de él estaba siempre latente en Jacob. Y tan fuerte era esa inquietud espiritual que Jacob quiso acortar el camino y no esperó que Dios condujera las cosas para cumplir su promesa y que él recibiera esa bendición, sino que apenas pudo, engañó a su hermano. Y aprovechándose de la situación de su hermano y de la inquietud y del temperamento y el carácter de su hermano, siempre ávido de obtener ya todo en términos materiales, sin demasiada importancia para lo espiritual, se aprovechó de esa situación y entonces le compró a través del plato de lentejas, ¿se acuerdan? Frente a la hambruna de su hermano Esaú, le compró la primogenitura. Y en aquellos días la primogenitura tenía un sentido de liderazgo, no solamente en términos concretos frente a la familia y sociales, sino también espirituales. Pero como Jacob no tenía demasiado interés en esas cosas, el hambre le apremiaba y él tenía mucho más interés en las cosas concretas que hacen al hoy y al presente, entonces estuvo dispuesto a vender su primogenitura. Pero no terminó todo allí, sino que cuando el padre Isaac quiso brindarles la bendición espiritual a ese primogénito que era Esaú, la mamá se alió con su hijo Jacob para que entonces se produjera el caso que ya conocemos de la historia en que Jacob engañó a su padre, engañó a Dios en cierto modo, de alguna manera, y se engañó a sí mismo también, y recibió la bendición de su padre, pero se quedó sin la bendición de Dios. Y se quedó tan cargado de culpa que en su angustia, ahora no solamente espiritual por sentir que había engañado, que había provocado una situación de engaño a su padre, a sí mismo, a Dios, sino que también estaba bajo la amenaza de muerte de su hermano. Entonces pensó que no tenía esperanza ni siquiera de bendición de Dios y huyó de su casa. Jacob quedó ahora con lo puesto, con lo que tenía puesto, saliendo de su casa en soledad para buscar refugiarse en la casa de unos parientes y para salvarse de la amenaza de muerte de su hermano y para alejarse de la culpa angustiante de sentir que su vida no tenía sentido. Tinieblas cubrían su alma, tinieblas cubrían su alma. Creía que perdió la bendición de Dios para siempre. Esas son frases que usa Elena de White, inspirada para referirse a ese momento en la vida de Jacob. Como el hijo pródigo huyó lejos. Pero mientras huía, al segundo día, Dios se manifestó y le habló y tuvo un sueño. Y en el sueño vio una escalera y en la escalera, mientras él estaba allí en la parte inferior de la escalera, encima estaba el Señor y los ángeles bajaban y la voz de Dios se escuchó. Y en el sueño él escucha que Dios le dice tres cosas. Le dice, no te dejaré, estaré contigo y te volveré a traer a Canaán, te volveré a traer a la casa, al hogar, a la tierra prometida.
Es interesante cómo Jacob, huyendo de su pecado, huyendo de su culpa, huyendo de la amenaza de su hermano, con la carga angustiante de sentirse abandonado y solo delante de Dios también. Sin embargo, Dios siguió buscándolo y no pudo escaparse de Dios. No pudo escaparse de Dios. Dios siguió buscándolo. Y esto es una buena noticia para nosotros los pecadores, que si somos conscientes de nuestra realidad espiritual, muchas veces también sentiremos que el fracaso espiritual nos alcanzó y que hemos provocado vergüenza. Si se pudiera saber lo que somos, provocaríamos vergüenza a muchos. A veces las cosas, las realidades que pasan por dentro de nosotros no son conocidas. Y la vergüenza la sufrimos. Pero aunque estemos alejándonos espiritualmente, y aunque estemos saliendo de la casa del Padre, del plan de Dios, de la tierra prometida, el plan de Dios no era que Jacob se fuera de la tierra prometida, era que cumpliera la promesa, que recibiera la bendición, la promesa, y que a partir de él y de Abraham, de Isaac su padre, y de él pudiera gestarse ese pueblo que significaría bendición para toda la humanidad. Pero Jacob, queriendo acortar camino y llevando las cosas desde la perspectiva humana y queriendo que Dios haga las cosas según su propio criterio, entonces quedó enlazado en la trampa. Y Dios lo siguió y no lo dejó. Le permitió que él viviera 20 años lejos de su hogar, como consecuencia de su pecado. Le permitió vivir las consecuencias, pero no lo dejó solo. Siguió buscándolo, siguió llamándolo, siguió ofreciéndole la puerta para el retorno, para el regreso. Lejos de Canaán, lejos de la tierra prometida, lejos del plan de Dios. Aquel que había engañado a su hermano, a su papá, a Dios, ahora por 20 años sufrió el engaño de sus parientes. Por 20 años trabajó, por 20 años sufrió ser humillado, como fue humillado. Hasta que llegó el momento en que el Dios que lo encontró en Betel para decirle: no te dejaré, estaré contigo y te volveré a traer a la tierra, le hizo sentir el llamado. Este es el momento. Le hizo sentir el clic de que Dios estaba queriendo que se cumpliera su voluntad. Y Jacob, más allá de sus errores, más allá de sus luchas interiores, más allá de sus fracasos, él cuando sentía que Dios estaba llamando, entonces él quería responder y buscaba hacerlo. Y era honesto en eso. Y entonces juntó a su familia y dijo: llegó el momento de regresar. Pero los problemas seguían igual que antes o peor que antes. Después de 20 años, él no había resuelto el problema con su hermano, que lo había amenazado de muerte. Después de 20 años, él no había resuelto el problema interior de su vida espiritual, que se sentía condenada por sus culpas. Pero necesitaba volver a la casa del Padre, necesitaba volver a Canaán.
porque allí estaba la promesa y la bendición. Y porque además nunca se resuelven los problemas lejos de la casa del Padre. Nunca se resuelven nuestros pecados yéndonos de la iglesia. Muchas veces ustedes y yo hemos conocido y hemos experimentado que frente a las circunstancias difíciles que nos tocan, frente a los dolores que nos duelen y frente a los fracasos que nos hunden, ¿no? Que nos hacen sentir miserables, la intención es me voy lejos. El Señor no nos deja. Nunca nos deja, a no ser que nosotros queramos dejarlo, Él no nos deja. Pero además quiere enseñarnos en esta historia que no se resuelven los problemas lejos. Solo se resolverán volviendo a la casa del Padre. Y Jacob volvió. Y el pecado lo alcanzó, porque el pecado nos alcanza de alguna manera a través de las consecuencias, o en este caso con su hermano como símbolo de aquel pecado, símbolo externo, ¿no? Porque internamente la lucha era terrible, el sentimiento era fuerte, lo describe así Elena de White. Pero externamente el símbolo de su pecado estaba allá en la amenaza de su hermano, que nunca había desistido de ella. Pero allá volvió Jacob. Y cuando su hermano se enteró que Jacob estaba regresando, y Jacob se enteró que su hermano estaba esperándolo, la realidad dolorosa se hace más dolorosa y el temor se hace más intenso. Y todavía Jacob, aún regresando al plan de Dios, aún regresando al propósito de Dios, todavía él seguía urdiendo estrategias para buscar solucionar su problema. Estrategias inteligentes, estrategias sutiles, sagaces, para buscar resolver el problema. El problema era... Uno de los problemas era grave para él, era su hermano, la amenaza. Un hombre de guerra con 400 hombres, dispuesto a cumplir esa amenaza, esa condena que le había prometido. Y Jacob temía por él y por su familia. Pero volvió. Y urdiendo estrategias, armando formas, dijo, voy a tratar de hacer que mi hermano deje de percibirme como un enemigo potencial de él. Y entonces hizo cosas, la historia lo registra, no hay tiempo para dar detalles, hizo cosas para hacer que su hermano desistiera de la amenaza de muerte que le había aplicado. Pero el hermano no daba muestras Esaú no daba muestras de cambiar de actitud. Así que Jacob, cuando todos sus recursos fracasaron, cuando todos nuestros recursos fracasan, cuando la vida se acorta y los límites se estrechan y las circunstancias se ponen difíciles, y no nos quedan fuerzas y no nos quedan argumentos, ¿qué nos queda? Jacob era miembro del pacto, miembro de la alianza. Por lo tanto, todavía tenía a Dios. Todavía tenía al Señor. Y entonces cuando ya estaba entrando en la tierra prometida, llega el momento que leímos aquí en el texto.
cuando él hace pasar a su familia ese arroyito para que se separen de él, porque él estaba en el límite de su propia existencia, con la certeza de que ese era el momento culminante de su vida, en que o recibía la bendición de Dios, que siempre había anhelado, por lo cual él había engañado, o recibía la bendición o moría, y no quería que su familia sufriera las consecuencias de eso. Así que solo en la noche se puso a orar, se puso a buscar a Dios como nunca lo había buscado. Y el texto dice que estaba solo en el versículo 24. Y esa soledad de Jacob en realidad era la soledad de quien está frente a la situación límite de su vida y dice: Dios, por favor, si no tengo de ti la bendición, no tengo esperanzas. Y de repente en la noche el texto dice que un varón comenzó a luchar con él. Alguien lo toca, alguien lo abraza. Y en ese abrazo él sintió que era un enemigo que luchaba, que quería matarlo. Podía ser su hermano. Y luchaba. Una lucha de carácter físico, pero también de carácter espiritual, solo que en este primer momento es de carácter físico. Una lucha misteriosa en que esos dos hombres, Jacob y alguien más, que él sentía que era una amenaza, que era un enemigo, estaban trenzados desesperadamente, mientras Jacob clamaba a Dios por su vida y por la misericordia de Dios. Al mismo tiempo luchaba. Hasta que de repente este ser, que Elena de White dice que era Jesús mismo, toca con el dedo su muslo, la coyuntura de su muslo. Y Jacob pierde fuerzas y se desploma. Y se da cuenta en ese instante que ese ser no era un enemigo que venía a quitarle la vida, sino que era Dios que estaba queriendo salvarlo. Y se toma desesperadamente. Déjame, le dijo este ser, porque está amaneciendo, raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices, no te dejaré. Ese es el momento crucial. Ese es el momento cuando nosotros los seres humanos estamos sin posibilidades y descubrimos que hemos estado luchando, creyendo que eran enemigos aquellos que estaban frente a nosotros, los problemas, ¿no? Que eran enemigos. Y descubrimos que en el fondo de la cuestión Dios estaba tratando de bendecirnos y no lo sabíamos. Luchábamos como si fuera un enemigo y era Dios queriendo salvarnos y no lo sabíamos. Y Jacob se toma desesperadamente porque entiende que allí está todo lo que él había esperado en toda su existencia, todo por lo cual había luchado, aún equivocadamente, en todos esos años.
Déjame, raya el alba, no te dejaré si no me bendices. Se había, dice la inspiración, se había asido con temblorosa mano de la promesa de Dios. Y el corazón del amor infinito no puede desoír los ruegos del pecador. El corazón del amor infinito nunca puede desoír los ruegos del pecador. Bendíceme, bendíceme. Y el corazón de Dios, el amor infinito, dice Elena de White, no puede desoír los ruegos del pecador. No puede. El varón le dice, el ser celestial le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Sabía cómo se llamaba? Claro. ¿Por qué le pregunta, ¿cómo te llamas? En el concepto hebreo el nombre tiene significado, tiene sentido, refleja características esenciales. Y Jacob significaba suplantador, engañador. ¿Cómo te llamas?, le pregunta. Y Jacob le dice, me llamo Jacob, me llamo suplantador, me llamo engañador. Esa es la realidad mía. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Frente a las crisis, Dios quiere que primero la crisis, las dificultades y las pruebas nos lleven al encuentro con nosotros mismos. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No porque Dios quiera que nosotros suframos más al reconocerlo, sino porque necesitamos reconocerlo para que solo dependamos de la gracia, para que no pongamos ningún argumento nuestro sobre la mesa, para que no confiemos más en nosotros mismos. ¿Cómo te llamas? Jacob me llamo, engañador me llamo, suplantador me llamo. Y entonces Dios hace lo que hace. De aquí en adelante no te llamarás más Jacob. De aquí en adelante serás una persona nueva. Desde este momento, desde el día en que reconoces tu necesidad, desde el día en que te quedas sin ningún argumento humano, desde el día en que solo dependes de la gracia, desde el día en que quedas entre la vida y la muerte y solo optas por la vida porque es tu única esperanza. Desde ese momento, tu historia será historia. Tu pasado será pasado. No vuelvas a él. Tu nombre será Israel, vencedor. ¿No es cierto que necesitamos encontrarnos a solas con Dios para que nuestra historia sea historia y para que nuestro futuro sea nuevo y para que nuestro carácter sea diferente? ¿No es cierto que necesitamos rendirnos, quedar sin argumentos, deshacernos de nuestras cualidades, capacidades, todos nuestros logros humanos,
quedarnos a solas con Dios y decirle: Señor, esta es mi historia, haz una nueva, haz una nueva con esta historia, no la quiero más. Y entonces dice el texto, versículo 31, pasó Peniel y salió el sol. ¿Salió el sol? ¿Qué quiere decir que salió el sol? Amaneció, fue un nuevo día. Pasó la noche oscura. La noche oscura de Jacob habían durado muchos años. La noche oscura de Jacob lo había encontrado a él sintiendo su dolor interno y externo, sin resolver nunca su problema, hasta que volvió a la casa del Padre, a la tierra prometida, a la soledad con Dios, a la lucha y a la victoria. También nosotros lo necesitamos. También nosotros estamos viviendo circunstancias en las que constantemente, aún sin estar lejos del marco físico de la iglesia, necesitamos volver al hogar. Necesitamos que se borre nuestro pasado, que el Señor borre nuestro pasado. Necesitamos que el Señor cambie nuestro carácter. Necesitamos que el Señor inaugure para nosotros un nuevo día. Cuando te encuentres en la situación más dolorosa de tu vida, lucha, pero no lucha para redimirte con tus armas, con tus argumentos. Lucha con Dios para que te bendiga. Lucha con Dios en oración. Lucha con Dios para entender su propósito. Lucha con Dios para rendirte a su voluntad. Y para que Él produzca en ti un día nuevo, que no tenga más noche. Que Dios te bendiga. Por nuestro Señor, unidos en verdad,